Último bloque en Cadena de Valor y recientemente se concretó el Congreso Ganadero de Rosario, en donde Florencia Ricart, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Pampa, analizó un tema que está en debate, ¿no? Tiene que ver con el cambio climático, los gases de efecto invernadero y la ganadería. Bueno, justamente esta actividad está recibiendo fuertes críticas de algunos sectores por su posible impacto, ¿no es cierto?, en el cambio climático, y nosotros quisimos saber qué hay de mito y qué hay de realidad sobre estos temas, qué arrojan los datos. Bueno, conversamos y esto es lo que nos decía entonces Florencia Ricart. Claro, bueno, ha estado en auge, sobre todo en la última década, ¿no? Y todo depende un poco, y le llamamos lo que es la trampa de la métrica, según cómo se presenten los datos, es la forma en la que vamos a estar viendo los resultados como querramos, ¿no? Los datos existen, son así, pero la forma de presentarlos genera distintos impactos, ¿no? Y Bien. un poco como se ha venido presentando a la ganadería y a sus efectos, eh, ha generado un poco esto, ¿no? Entonces, detrás de este concepto y estas nociones, esta trampa de la métrica ha un poco potenciado como para mal el preconcepto que se tiene sobre esta actividad. Cuando abrimos un poco más el panorama y empezamos a ver las cosas de otra manera, nos damos cuenta que en realidad todo lo negativo que se le atribuye a la ganadería desde el impacto ambiental de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, ya cuando solamente contemplamos todas las emisiones de gases de efecto invernadero, ya cambia totalmente el panorama. ¿Por qué te parece que está, digamos, este tema tan fuerte en donde, bueno, hay opiniones bastante críticas en torno a la ganadería y sus efectos ambientales, ¿no? ¿A qué se debe cuando vos estás mencionando que en comparación no sería tan así? Claro, no, bueno, de hecho, si vemos las emisiones, comparando las emisiones globales y poniendo en una escala de rangos, las emisiones del sector rural argentino son bajísimas en relación a las emisiones globales, o sea que aunque todo el sector productivo de Argentina deje de producir, se paralice y no realice ningún tipo de actividad, eso representaría una baja del 0,25% de las emisiones globales del carbono. Y por el contrario, le está dando seguridad alimentaria a cuánta cantidad de gente. Entonces, no tiene comparación. Eh, por otro lado, bueno, un poco puede deberse, empezaron a surgir estudios, algunos iniciados por organizaciones muy reconocidas. Uno fue largado en el 2006, el primer informe, que se llamaba la Gran Sombra del Ganado, en el 2006. Ese informe mostraba al ganado como el gran acusador, o sea, el mayor acusado de irresponsable de las emisiones de gases de efecto invernadero. Luego la FAO tuvo que eh, eh, desmentir esto, ¿no? Pero bueno, eso como que empezó a desencadenar un montón de cuestiones, y un poco puede venir también apoyado por la cuestión ideológica, supongo yo, me imagino, esto es una perspectiva mía. Se ha ido fortaleciendo mucho lo que es este concepto de lo vegetariano, lo Ujú. vegano, y que un poco no está muy de acuerdo con esta cuestión de la generación y cría de ganado. En la generación de gases de efecto invernadero, ¿quién interviene en forma más fuerte? Tiene que ver con los hidrocarburos, el tipo de combustibles. Ahí estaría un poco la explicación. Claro, exactamente. La mayor fuente de generación de gases de efecto invernadero es la que proviene del dióxido de carbono, que es fundamentalmente de combustibles fósiles, y eso quedó marcado y fue algo, si se puede decir, bueno, o al menos relevante para esta área, para estos temas, que dejó entrever la cuestión de la pandemia, ¿no? Cuando fue el momento de bloqueo, que le llaman, de corte de todas las actividades a nivel mundial, que fue Ujú. más o menos simultáneo. Ahí se vio que la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero para abril había disminuido un 17% de las emisiones globales, lo cual es altísimo. Y
casi la mitad correspondió a lo que era tráfico, ¿no? El movimiento en rodado. Luego industria, energía, aviación, uso de energía pública y residencial. Y fue eso, o sea, la actividad productiva no se frenó, no hay forma de frenar el crecimiento de una planta o la digestión de un ganado. Eso continúa, entonces ahí dejo de ver cómo en tan poquito tiempo y ese cambio fue drástico, en una reducción muy alta. Y bien, llegando prácticamente al final, la agenda regional de eventos. El próximo 3 de septiembre, a partir de las 19 horas, se llevará a cabo el webinar Expectativas y Oportunidades de la Ganadería que viene, organizada por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola. Disertará el especialista Juan Elizalde. Y bien, de esta manera, con estos últimos datos que corresponden a la agenda regional de eventos, llegamos al final de esta edición de Cadena de Valor. Nos volveremos a encontrar entonces la próxima semana. Chao.